Bueno, para mi canal llevo mucho tiempo queriendo hacer reseñas de manguas y pues esa clase de cosas que me llaman mucho la atención. Hasta ahora solamente he estado haciendo reseñas literarias, pero quise darle la oportunidad a uno de mis mangas favoritos, que es BL o Yaoi. Y pues se llama Koizuru Poukon o El tirano que se enamoró en español. Y bueno, este año tuve la oportunidad de releerlo y la verdad es que la trama me atrapó de nuevo. Me recordó demasiadas cosas porque la última vez que lo leí fue hace cerca de 10 años. Entonces me había perdido demasiado. Pero pues alguien me prestó sus tomos y la verdad es que fue una lectura muy interesante. Pero bueno, entonces si no lo han leído se los recomiendo mucho y vamos a empezar con los datos de la autora, que es Takanaga Hinako, que es originaria de Nagoya. Actualmente tiene 49 años y es conocida principalmente por sus trabajos BL o yaoi, sobre todo este, que les digo se traduce como El tirano que se enamoró y es la secuela de uno de sus trabajos previos que se llama Challengers, que la verdad comparado a este trabajo Challengers pues es como de antes de los 90s, muy previo a los 90s creo. Entonces tiene un estilo muy distinto. Los personajes son muy diferentes y tan solo el estilo de dibujo puede parecer incluso burdo comparado al que ha logrado con Koizuru, que la verdad es uno de los dibujos más bonitos que he llegado a ver en un manga, porque la verdad sí tuvo un desarrollo de su arte demasiado interesante. O sea, en la actualidad no hay dibujo de un manga yaoi que se le pueda comparar porque es muy 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 bonito, o sea, llegando al grado de la elegancia. Pero les digo, o sea, con Challengers la verdad es que lo tratas de leer, lo tratas de ver y pues tienes que forzarte mucho porque sí, o sea, el dibujo es demasiado tosco, pero Koizuru, o sea, es una obra maestra en cuanto a eso. Volviendo con la autora, su trabajo es tan conocido que se ha traducido a varios idiomas. También ha sido la ilustradora de varias novelas ligeras de otros autores y ha publicado demasiadas obras, la mayoría de ellas con adaptaciones a CD-dramas u OVAs, que de hecho Koizuru tiene una OVA de 2 episodios y pues no varía mucho la trama comparada con el manga, pero sí se tocan algunos temas que se vieron en Challengers. Entonces si de repente estás leyendo, más bien si de repente estás viendo la OVA y pues también tratas de leerla con el manga, pues puedes pensar que eso fue un añadido, pero no, la verdad es que son pequeñas escenas que se tomaron de Challengers y pues que tienen que ver con el hermano menor del senpai, que en Challengers será él el protagonista. Y bueno, sobre la obra fue publicada en el año 2004. Como les digo, es una secuela. Llegó a ser un éxito de ventas, se le tradujo a varios idiomas y tiene mucho reconocimiento en Europa, principalmente en Alemania. Y bueno, la trama. Esta segunda parte de Challengers se enfoca en el hermano mayor de Tomoe Tatsumi, Souchi, que es un estudiante universitario a cargo de varios experimentos para el laboratorio de agricultura de su universidad y que sigue siendo el senpai de Tetsuhiro Morinaga, que le declaró sus sentimientos en el manga anterior. El problema es que Souchi es un declarado homófobo gracias a la relación de su hermanito con un hombre que cree que se aprovechó de él y al ataque de uno de sus profesores, del que Morinaga lo salvó. Una noche, por casualidades de la vida, Morinaga consigue un momento íntimo con el senpai que repercute en su relación. Y bueno, sabrán qué clase de momento íntimo fue. Y la verdad es que si hay algo que se le puede criticar a la trama, pues es eso. Pero la verdad es que, o sea, en Japón es una cosa tan común que la encuentras en prácticamente todos los mangas que sean BL. Y pues es una cosa lamentable en Occidente. Pero para ellos en su cultura pues es parte de
de escribir un BL o de dibujar un BL. Pero bueno, Souchi está decepcionado de él y, temeroso de enfrentar su rencor, Morinaga decide desaparecer de su vida, lo que lleva a Souchi a darse cuenta de lo importante que Morinaga es para él y de que lo quiere cerca, aunque esto no implica que vaya a reconocerlo con todas sus letras, y por eso ambos terminan refiriéndose a su extraña relación como chantaje. Tema: el amor, la amistad y la familia, que en esta trama se entrelazan con mucha más fuerza que en Challengers. Morinaga se enamoró de la persona más huraña del planeta, por la que está dispuesto a todo, incluso a dejarse apuñalar o a entrar a un incendio con tal de proteger a su senpai y su familia, que son muy importantes para él. Y esto definitivamente no es sarcasmo, o sea, literalmente se dejó apuñalar y se metió a un incendio con tal de salvar un álbum familiar. O sea, eso ya dice lo mucho, mucho, mucho que le importa a su senpai. Souchi, en su kohai, encontró algo que nunca había tenido. Alguien que lo comprendiera y tolerara todas las fallas en su personalidad. Ambos tienen en el otro algo que nunca habían encontrado en nadie más y que echaban de menos. Igualmente, gracias a su relación, han conseguido ampliar sus horizontes, incluso tratándose de otras de sus relaciones. Que creo que eso también es lo bonito de esta trama, que a final de cuentas sí empieza como un detalle cómico y les digo, si logras pasar sobre la forma en la que iniciaron las cosas entre ellos, la verdad es que sí, o sea, empiezan a desarrollar mucho su amistad, pero pues también se complementan a un grado muy 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 bonito, entonces no todo tiene que ver con la relación hasta cierto punto asfixiante en otras tramas, sino que por Morinaga el senpai cambia muchas cosas en su forma de ver la vida y pues Morinaga, o sea, se vuelve un poquito más valiente porque digamos él tenía muchos traumas, sobre todo en relación a su familia, pero pues al final consigue enfrentarlos, ¿no? Porque se da cuenta de que no era la opinión de ellos la que le importaba, sino la de gente muchísimo más cercana como la del senpai. Personajes. Tatsumi Souchi es un estudiante universitario con especialidad en ciencias agrícolas, conocido por todos por su gran atractivo, acentuado por su largo cabello claro y sus ojos afilados, pero una persona de la que todos salen huyendo apenas abre la boca debido a su personalidad, brusca, grosera y huraña. Es muy inteligente y únicamente tiene dos preocupaciones en mente: su familia y su trabajo, al menos hasta que Morinaga entra a su vida y agrega una más: sus amistades. Es un homofóbico declarado gracias a su animadversión por el ahora esposo de su hermano y también por un mal suceso que vivió con un profesor, del que Morinaga lo salvó. Sin embargo, gracias a Morinaga ha conseguido abrir su mente y aceptar varias cosas que antes le hubieran parecido escandalosas, llegando al grado de reconocer frente a uno de sus ayudantes que tiene una relación sentimental con otro hombre. Morinaga Tetsuhiro, quien podría considerarse el protagonista oficial de la obra. Está estudiando una maestría en el mismo departamento que Souchi. Viene de un pueblo pequeño, con un pasado escandaloso, gracias a haber tenido una relación con el mejor amigo de su hermano, quien, al ser descubiertos, atentó contra sí mismo, provocando que Morinaga absorbiera toda la culpa, lo que llevó a su familia a repudiarlo. A partir de ahí, su vida se convirtió en un torbellino incierto respecto a todo, tendiendo a las relaciones de una noche sin esperar nada de nadie. Eso hasta que se enamoró a primera vista del senpai, de quien tuvo una impresión completamente equivocada hasta que lo conoció en verdad. Pero eso no lo decepcionó. Siguió firme en sus intentos de acercarse a él hasta que lo consiguió y se convirtió en su mano derecha. Aún así, su amor por el senpai llegó a un nivel asfixiante, al grado que una noche tomó una mala decisión que desató todo un caos en su relación, pero que también le dio un nuevo inicio. Suele dejarse golpear por el senpai, aunque éste ha declarado que, cuando le conviene, Morinaga es mucho más fuerte que él, lo que se ha convertido en un chiste cotidiano entre los dos. Cuando se trata de obtener algo del senpai, no le importa chantajearlo, usando cualquier medio a su disposición, aunque a veces el tiro le sale por la culata. Es muy protector de los que le importan, llegando, incluso, a poner su propio bien en riesgo. Hiroto es el mejor amigo de Morinaga. Atiende un bar gay. Está acostumbrado a escuchar los problemas de Morinaga con el senpai, y una noche le regala un licor especial para despertar los bajos instintos del senpai.
que Morinaga no pretende usar, pero que Souchi bebe por accidente, dándole inicio a toda la trama. Kaneko Tatsumi, la hermana adolescente de Souchi y Tomoe, vivía en la misma casa que Souchi hasta que se incendió. Desde entonces vive con una pariente. Souchi es muy sobreprotector con ella, sobre todo ahora que Tomoe vive en Estados Unidos. Puede parecer despistada, pero es muy observadora. Es la primera en notar que sus hermanos tienen una relación sentimental con otros hombres, incluso antes que ellos mismos, lo que la perturba al principio, pero lo supera decidiendo que quiere verlos felices. Es fan de Morinaga y apoya su relación con su hermano, llegando a sacarlo de quicio cuando hace bromas acerca de que se comportan como un matrimonio. Isogai, el mejor amigo de Kurokawa, esposo de Tomoe y enemigo mortal, sin que él quiera, de Souchi. Isogai es el primero en descubrir la relación de Souchi con Morinaga y lo chantajea para que vaya con él a cantar karaoke. Aunque no se consideran amigos, sí son compañeros cuando se necesitan entre ellos, así que el senpai incluso le ha permitido dormir en su apartamento un par de veces. Aunque Isogai no tiene sentimientos por él, Morinaga cree que sí y lo odia por esto. Tomoe y Kurokawa son los protagonistas de Challengers. En esta secuela viven juntos en Estados Unidos y provocan el inicio de la trama casándose en San Francisco, lo que hace que el senpai se emborrache en casa de Morinaga y bebe licor especial de Hiroto, causando que Morinaga se aproveche de él. Que no se puede decir de otra forma porque en verdad fue lo que pasó. Kunihiro Morinaga y Junya Masaki, el hermano y el exnovio de Morinaga. Masaki estaba enamorado de Kunihiro, pero, sabiendo que sería rechazado, empezó a salir en secreto con Morinaga. Cuando esto vio la luz, se cortó las venas, provocando que todos culparan a Morinaga y que tuviera que huir de su pueblo. Masaki buscó a Morinaga y sirvió como un parteaguas para Souchi, que lo despreció en el acto al conocer su historia compartida y se puso celoso. Si no como amante, sí como amigo, ahuyentando a Masaki, que se reencontró con Kunihiro y con quien, para sorpresa de todos, inició una relación, aprovechándose del reciente divorcio de Kunihiro y de su confusión. Ambos acordaron que en algún momento hablarán con los padres de los Morinaga para dejarles en claro que Tetsuhiro no tuvo la culpa de nada, pero no lo han hecho hasta hoy. Que estos todos en serio, o sea, era un detalle tan innecesario dentro de la trama, pero pues bueno, el autor ha comentado que cuando se le acaban las ideas o tiene que hacer espacio entre un bloque de la pareja principal y el otro, pues tiende a usar parejas secundarias. Y la verdad es que estos dos, o sea, no tienen nada de chispa, pero son como los personajes tipo que terminan apareciendo dentro de sus obras, porque bueno, están el senpai y están Morinaga, que son el rubio y el moreno, y bueno, estos dos vendrían a ser el de pelo castaño y el de pelo un poquito más castaño, claro, algo así. Porque en otras de sus obras pues también aparecen esta clase de personajes que se medio parecen, pero la verdad es que no me agradan para nada. Y bueno, motivos y símbolos. Aunque la trama parece ligera, toca temas profundos, como la homofobia del senpai y su habilidad para superarla, así como la distancia social por motivos de personalidad, ya que él es un marginado en su universidad, siendo incluso criticado por los demás, que alientan a quienes no lo conocen a mantenerse lejos, lo que lo ha mantenido segregado hasta la llegada de Morinaga. A pesar de que a él no le importa, después se nos aclara que es más una cuestión de costumbre que de aceptación. Igualmente, Morinaga tiene problemas muy hondos con su familia, lo que lo ha convertido en un chico amable pero solitario y, en múltiples ocasiones, se nos muestra la gran cicatriz que le ha dejado el rechazo de los suyos. En determinado momento, incluso entra en pánico creyendo que sacó al senpai del closet por accidente y que los demás lo volverán víctima de rechazos y burlas, lo que lo lleva a enfermarse al grado de colapsar. Lo gracioso es que el senpai es el homófobo más homófobo que hay y, aún así, Morinaga lo ama cuando le teme a los demás, o a que estos le puedan hacer daño a alguien que ama. Igualmente, Souchi trata de ser la voz de su conciencia al recordarle que debe hacer las paces con sus padres antes de que sea demasiado tarde, pero Morinaga todavía no se siente listo.
También se nos habla de cómo construir una vida en base a lo que tenemos en nuestras manos, no en lo que deseamos, como cuando los chicos se ven en la necesidad de empezar a compartir su espacio por motivos fuera de su control, pero al final viene bien para ambos. Conclusión. Es una trama honesta, muy interesante y bonita, que te hace empatizar con los personajes, ya sea por un motivo o por otro. A ratos te hace reír, en otros te preocupas e incluso llega a molestarte un poco, pero vale la pena leerla y no importa cuánto tiempo pase, no se vuelve vieja. El diseño de los personajes ha evolucionado mucho desde su primera aparición en Challengers y sin duda la autora ha dado lo mejor de sí con ellos, convirtiéndolos en dos de los dibujos más bonitos, estilizados y elegantes que pueden encontrarse en un manga. Y bueno, aquí llegamos al final de la reseña de Koizuru Bokon o El tirano que se enamoró. Y en serio, si están en la onda BL, es un trabajo que les recomiendo al 100% porque lo van a disfrutar bastante. A mí no me gustan particularmente las escenas subidas de tono, pero la verdad es que lo leo más que nada por la trama y en ese sentido es una cosa demasiado satisfactoria. Entonces se los recomiendo al 100%. Y bueno, si les ha gustado esta reseña, por favor suscríbanse, comparten y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.